reciba una pequeña corriente. ¿Qué tal si el circuito sigue recibiendo 2 miliamperios? Entonces el circuito seguirá cerrado. Si la corriente de mantenimiento es cero, absolutamente todo se abre ahí, todo el circuito se abre. Bien, eso es lo que hay que considerar. Bien. Existe una corriente en el gate máximo, también en la cual trabaja según las especificaciones del datasheet. Muy bien. Pero esto va en razón de la curva de trabajo que tenemos con el SCR, ¿no? Aquí tenemos algunos parámetros básicos que vamos a utilizar con nuestro componente. Generalmente lo que tenemos nosotros es el más común que se encuentra y que podemos encontrar y dar muchas aplicaciones de nuestro componente, el 106, la cual les voy a pedir más adelante cuánto vamos a conseguir, y otros pequeños elementos más que tenemos para el uso, ¿no? Vamos a ir con el primer punto, ¿no? Tenemos el ISCR que dice, ¿no? Corriente directa máxima, ¿ya? Esa corriente directa máxima quiere decir la corriente la cual puede atravesar entre ánodo y cátodo. Si bien nosotros conocemos nuestro elemento, que su simbología, que es un diodo, ¿sí? Con una pequeña salida en el punto del pico o el centro de la salida entre la unión P y N. Aquí sería P y aquí sería N, de hecho. Entonces ahí tenemos lo siguiente. Aquí hay un elemento más, la cual sale, de ahí conecta directamente en este pico de la base, que sería la letra G, que sería el gate. Y este por lo general es nuestra entrada de ánodo y nuestra salida de cátodo, ¿no? Ahora sí. Entonces, ¿eso qué quiere decir? El ISCR quiere decir la corriente máxima que pueda atravesar este elemento que estamos hablando entre ánodo y cátodo. Según la descripción de la cual tenemos para todos los SCR, dice, ¿no? Es la corriente máxima que puede soportar el SCR una vez en estado de conducción, una vez ya haya tenido una pequeña tensión de 0,6 a 0,7 voltios en el gate o en la compuerta principal, de hecho. Son comunes los valores desde los 1 amperios, como nos dice acá, bien, se puede encontrar desde 1 amperio, que es lo más básico, hasta los 1.5 kiloamperios, ¿no? O sea, estamos hablando de 1500 amperios, sería la corriente máxima según, obviamente, el componente la cual estamos utilizando para hacer el trabajo. Muy bien. Tenemos un voltaje de ruptura. Aquí está, miren, en este punto. Nos dice, ¿no? Voltaje de ruptura directo. El BRDIR o el BDIR. Nos dice, ¿no? Aunque un SCR tiene 2 voltajes, eso es cierto, tiene 2 voltajes, porque tenemos un voltaje o sea, también, o sea, hay 2 condiciones, ¿no? Uno que está en el cuadrante 1 y otro que está en el cuadrante 3, que si bien hablamos en el 1, estamos hablando de una tensión positiva, y en el inversa del cuadrante 3 sería una tensión negativa, de hecho. Muy bien. Entonces nos dice, no tiene 2 voltajes. De ruptura, solo se menciona aquel de menor valor y que puede disparar al SCR. Accidentalmente son comunes los valores desde los 50 voltios hasta los 3000 voltios o 3 kilovoltios. En este caso, el voltaje de ruptura quiere decir justamente este punto que les hablé anteriormente. El BR-DIR 0, ese sería un voltaje, y el BR-DIR 1, que sería el otro voltaje, de hecho. Hay un voltaje de ruptura, como dice, tanto en lo positivo y en lo negativo. Generalmente en lo negativo no nos interesa mucho porque es casi las posibilidades de usarlo en realidad en la vida real son nulas, no se aplica. Y si se aplica, de hecho, es mucho menor de un 5% en la parte industrial. Bueno, hasta el momento no he visto. Hasta el momento en que he podido ver, hacer mantenimiento, revisión de tableros, hacer algunos trabajos de ejecución con algunos colegas más e interpretación justamente de tableros, no he visto justamente un SCR o algún componente de rectificador controlado que sea con tensión negativa. Son muy, muy pocos, de hecho. Y si lo hay, es, como le digo, menos del 5%. Generalmente casi nulo. No se aplica, de hecho. Bien, no se aplica. Entonces, estos voltajes, generalmente el voltaje de ruptura directo viene más aplicado en la parte del cuadrante 1, que sería el lado positivo. El BRDIR 1 que tenemos acá quiere decir que da el paso, de hecho, hay un cierto voltaje que te da el datasheet y te dice, desde este voltaje en adelante existirá una corriente de fuga.
Entonces ahí te va a decirte cuántos voltajes puede fugar sin necesidad de que haya un disparo en el gate o haya una tensión que dispare, de hecho, o cierre el circuito entre ánodo y cátodo. Bien. Y después lleva un cierto tiempo, o en el caso este no sería tiempo, llega hasta un cierto nivel de voltaje que podría aguantar ese ánodo y cátodo que estaría soportando ahí porque no hay señal del gate, de la compuerta, para poder hacer el paso, o sea, cerrar el circuito, y soportará hasta un cierto voltaje y dejará pasar, de hecho, sin necesidad de utilizar una tensión en el gate, dejará pasar nuevamente la mayor cantidad de corriente. O sea, abrirá el flujo de amperios la mayor parte y dejará fluir hasta que nuevamente la tensión sea en cero o sea negativo. Generalmente cuando uno alimenta esto con alterna, lo interesante de la alterna es que forma como si fuese otro semiciclo, como si formara otra corriente alterna a la salida del cátodo, porque no es más que llegue positivo, abre el circuito, perdón, cierra el circuito, llega al punto cero, o sea, el voltaje cero, nuevamente abre el circuito, abre otra vez, llega otra vez el voltaje positivo hasta el voltaje de ruptura y nuevamente cierra el circuito, así sucesivamente. Eso lo vamos a interpretar muy bien el día de la práctica, el día de mañana, de hecho, sería, bien, para comprenderlo mucho mejor. Esto es de forma general, bien. Vamos con el siguiente entonces. Voltaje de funcionamiento. Bien. El voltaje de funcionamiento quiere decir que es un voltaje que puede aplicarse en el gate. Este voltaje de funcionamiento, como lo dice acá, el BF, BFUM, ¿ve? Son comunes los valores de 1 voltio hasta los 4 voltios. Bien. Comunes, dice, ¿no? Claro, se le puede aplicar un voltaje más alto, se le puede poner 220 voltios, 500 voltios, pero obviamente requiere de una resistencia mucho más grande y de mayor potencia, que sea más robusto para que obviamente no se nos queme esa resistencia. Mientras menos potencia tengan la resistencia, hay más la posibilidad de que se pueda dañar, se pueda quemar la resistencia y se dañe la compuerta. La compuerta se daña y ya no funciona la compuerta, o sea, ya no es controlable. Directamente funciona como una polarización directa, pero sin control, de hecho. O sea, técnicamente, si no es controlable, no sería un SCR ahora. Bien, no sería un SCR. Pero por lo general, siempre cuando se daña el gate, se quema ya en la parte interior y no deja pasar a ningún lado, de hecho. Con mayor frecuencia. Claro, hay unos que se salvan de ello, pero siguen funcionando entre ánodo y cátodo sin recibir o que se haya fundido el gate, por ejemplo, ¿no? O la entrada del gate. Bien, intensidad de mantenimiento. Miren que es la corriente de mantenimiento que yo les dije, el IMANT. Aquí tenemos el IMANT, que quiere decir esto. Este IMANT trabaja directamente entre ánodo y cátodo, ¿ya? Dice, ¿no? Su rango de valores varía entre 2 miliamperios hasta los 100 miliamperios, ¿ya? Mientras, perdón un momento. Ok. Por favor, aguárdenme un momento. Voy a hacer una pequeña pausa, por favor.
Muy bien, jóvenes, ahora sí, estamos listos. Cosas que pasan. Bien. Bueno, ahora sí lo tenemos y vamos a ir justamente con ello. Bien. Entonces no hay dónde perderse. Es fácil de interpretar. De hecho, esto se va a interpretar con todos los componentes. Tenemos el DIAC, tenemos el tiristor, perdón, el TRIAC, tenemos los GTO, los MOSFET, los BJT, etcétera, etcétera, etcétera. Todos tienen esta curva de características que es muy interesante e importante de uso. Según el análisis la cual nosotros vamos a aplicar, el componente es la que nos da a conocer el funcionamiento de ello. Bien, para eso sería. Ya, pero es un cuadro de información. Bien, es un cuadro de información muy importante que da a conocer el fabricante por el uso del componente. Bien. A veces nosotros pasamos de alto este cuadrante o esta curva de características y no nos damos cuenta del funcionamiento y a veces la tensión de ruptura es lo más común que aparece, es lo más común que aparece. Pero obviamente estamos en proceso de aprendizaje, así que obviamente cualquier falla que pueda ocurrir, pues es bienvenido. Como les vuelvo a mencionar, si hacen alguna falla, es preferible hacer la falla en proceso de aprendizaje y no directamente en el proceso ya de profesionalización directamente, ¿no? Bien, vamos entonces a identificar, ¿no? Estos puntos o estas variantes de tensiones de 2 miliamperios a 100 miliamperios generalmente es de uso común para cualquier elemento SCR, para cualquier componente. Bien, obviamente según la cual nosotros utilicemos nos dará el datasheet de entender cuántos miliamperios será justamente la intensidad o la corriente de mantenimiento. Si esa corriente de mantenimiento, por ejemplo, vamos a dibujar aquí nuestro componente electrónico, nuestra simbología, que parece ser un diodo, y tiene en la compuerta o el gate directamente aquí, ¿no? El gate, nuestro ánodo y nuestro cátodo, ¿no? Bien, ahora esto es lo que nos dice, ¿no? La corriente de mantenimiento quiere decir de que este componente seguirá fluyendo tensión de un lado a otro, o sea, entre ánodo y cátodo, siempre y cuando la corriente sea o su intensidad. Aquí voy a tratar de escribir un poco, ya que no tengo mouse, de hecho, así que estoy utilizando el touchpad y hace de que algunas partes se salte aquí. Bien, bien, el corriente de mantenimiento debe ser, en el caso que sea mi componente electrónico, que sea de 2 miliamperios. Bien, si este es de 2 miliamperios, quiere decir de que si en mi circuito entre ánodo y cátodo, por ejemplo, existe alguna pequeña fuga de salida y sea lo suficientemente mayor a 2 miliamperios, esto no se va a abrir, ¿ya? Les indiqué anteriormente, para poder hacer el corte de este componente hay dos formas de poder hacer el corte. Una vez reciba una tensión positiva, un pulso eléctrico por gate, un pulso eléctrico no necesariamente necesita de que tenga la tensión constantemente en el gate, aunque se puede. Se puede en ambas situaciones. Puede ser un pequeño pulso de microsegundos que le llegue más de 0,6 voltios y el circuito se cierra. O puede ser constantemente 0,6 voltios y el circuito sigue cerrado. Bien. Ahora, para abrir, para que ese circuito o ese entre ánodo y cátodo se abra el switch en su forma interior, lo que requiere de que la corriente de mantenimiento sea 0 miliamperios, o por último, de que sea justamente una tensión negativa en el gate. Bien. Si aquí en el gate tenemos, generalmente son pulsos positivos lo que tenemos, bien, vamos a colocar aquí positivo. Para poder hacer el corte necesitamos un pulso negativo. Ahí tenemos el negativo y esto automáticamente lo corta al recibir una tensión negativa. Nuestro datasheet nos dará a conocer, de hecho, el funcionamiento de la abertura, ¿ya? La abertura entre ánodo y cátodo con tensiones negativas en el gate. Generalmente, o por lo general, siempre se lo hace de manera de que se haga el corte completo del
de ánodo y cátodo. Ahora, no comúnmente se aplica una tensión negativa. Eso no quiere decir que si yo le pongo 0 voltios al gate va a abrir el circuito. No, eso es falso. No va a abrir el circuito con 0 voltios. Tendría que ser negativo, menos 1, menos 5, menos 10 voltios. Generalmente con menos 1 voltios trabaja directamente la abertura de la entrada y la salida, que en este caso sería el ánodo y el cátodo. Con menos 1 voltios ya directamente abre el switch interior de este componente. Bien, así sería, ¿no? Mientras tanto, su corriente de mantenimiento, si está entre los 2 y los 100 miliamperios, no abrirá el circuito. Otro caso sería de que abramos la carga y que quede abierto la carga y que en realidad sean 0 miliamperios, y eso absolutamente hará de que se abra el switch interior entre ánodo y cátodo y quedará el circuito abierto, de hecho. Bien, si no lo hay eso, será como corriente de mantenimiento. Quiere decir que se va a mantener activo aún con una pequeña corriente. ¿Se puede utilizar eso? Sí, se utiliza, de hecho, como para que no se cierre el switch, pero eso tendría que ser con otro elemento externo, y hay industrias que ocupan, de hecho, en esto. Pero estamos hablando de un sistema electrónico más eficiente en el cual inyecta, de hecho, un poco más de 2 miliamperios entre ánodo y cátodo, y eso es lo que hace que se mantenga la intensidad de mantenimiento o la corriente de mantenimiento. Ahora, la ruptura de otro componente sale por otro punto externo de otro componente, y el cual está mandando 0 voltios, de hecho. Pero para que no se abra el circuito en su totalidad, hace de que entre ánodo y cátodo tenga una corriente de mantenimiento de 2 miliamperios, de hecho, ¿no? Bien. Dando lectura a lo siguiente, ¿no? Mientras mayor sea la corriente directa, directamente manejada al SCR, mayor es la corriente mínima para que se mantenga en conducción. Eso quiere decir que si la corriente de mantenimiento es justamente mayor a los 2 miliamperios, en el caso de que sea algún componente el cual especifique que su corriente de mantenimiento será de 2 miliamperios, pues se mantendrá activo, dice, ¿no? Se va a mantener activo o en conducción, no se va a cortar en sí. Muy bien. Vamos al siguiente y último punto, si no me equivoco. Sí, es el último punto de estos parámetros generalmente del SCR, ¿no? Vamos con la intensidad máxima del compuerta. Intensidad máxima, ¿qué quiere decir? La corriente máxima que puede recibir nuestro gate o nuestra compuerta. Bien, el IG max. Ese IG max quiere decir justamente que es una corriente que puede soportar el gate o la compuerta. No generalmente requiere de una tensión sin corriente. Generalmente todos los circuitos eléctricos y electrónicos, por lo general, debe haber tensión y corriente, o tensión e intensidad, o voltaje y corriente, bien como lo quieran llamar. Pero es raro, es muy, muy raro encontrar corriente en un circuito con voltaje cero. Bien, en realidad no he visto esos asuntos, no he visto esos asuntos en realidad, que tu voltaje sea absolutamente cero, pero que haya una corriente. Bien, es casi muy raro. Lo que sí más comúnmente se puede encontrar es que los circuitos eléctricos y electrónicos sí haya tensión, haya voltaje, pero no haya corriente. Bien, eso sí es cierto, eso existe. Pueden encontrar un circuito electrónico o un circuito eléctrico que tenga voltaje, tenga tensión, pero que no haya corriente, no haya flujo de amperios. Bien, pero es casi muy, pero muy extraño de que encuentren ustedes un circuito que haya de hecho corriente o flujo o intensidad o flujo de electrones con 0 voltios. Ya si eso ocurre, pues ya hay algo paranormal de hecho ahí. Creo que mejor es echarle un poco de agua bendita, siempre y cuando el circuito esté energizado, obviamente, ¿no? Porque es muy raro encontrar esos circuitos así. Es muy raro. Y a veces es a raíz de alguna otra condición extraña que haya más adelante, pero por lo general no hay. No hay. Sería algo muy, muy, muy raro, de hecho, de encontrar, ¿no? Una actividad paranormal, de hecho, ¿no? Pero sí, a lo contrario, sí lo hay. Hay tensión, pero no hay corriente. Bien. Bueno, a ver, nos dice, ¿no? Su rango de valores, perdón, me pasé al otro lado, ¿no? Varía entre los 200 microamperios hasta los... perdón, aquí está mal algo. Ambos dicen 200 miliamperios. Perdón, microamperios. Algo sucedió aquí.
Por lo general, esto no viene a ser ese caso. Aquí estamos hablando de que la corriente, ¿ya? Que debe tener, de hecho, como máximo, estamos dando a conocer de que son de 20 microamperios hasta los 20 miliamperios, es en realidad. Dependiendo del componente, obviamente, vuelvo a mencionar, ¿no? Aquí le vamos a tachar un 0, aquí le vamos a tachar un 0 y aquí le vamos a colocar una M. Ahora sí. 20 microamperios a 20 miliamperios. Bien, aunque esa es una corriente alta, de hecho, 20 miliamperios, pero es un rango, ¿no? Es un rango, de hecho. Bueno, nos dice, ¿no? Mientras mayor corriente directa maneje el SCR, mayor es la corriente necesaria para dispararlo. Bien, como vuelvo a mencionar, generalmente debe existir voltaje de 0,607 con esa pequeña corriente. Bien, eso sí debe haber. Pero como es una carga, este CCR, es una carga de hecho el gate, así que sí o sí requiere de corriente. Inclusive colocando una pila de 1.5 voltios puedo activar este gate, sí lo puedo hacer. Tiene la cantidad necesaria de microamperios, tiene la cantidad necesaria de voltaje, entonces son 1.5 voltios. No le hace daño de hecho, ¿bien? Aún así superando los voltajes arriba de los 5 voltios, ya se puede colocar de hecho ya una resistencia. Generalmente todos los voltajes que entran a la compuerta o al gate suele ser generalmente desde los 0,6 voltios, 0,7 voltios hasta los 4, hasta los 5 voltios. De hecho, en realidad se puede colocar sin resistencia. Bien, siempre y cuando sea continua. En alterna es un poco más fuerte y ya requiere de una resistencia de un cuarto de vatio es suficiente, pero no es más que supere los 5 voltios. En alterna ya se debe colocar, de hecho, ya una resistencia de medio vatio, inclusive si va superando, viene a ser un vatio, 5 vatios, 3 vatios, de hecho, ¿no? Dependiendo. Se puede calcular ello, sí se lo puede hacer, de hecho, ¿no? Vamos a ver en lo siguiente, ¿no? Aquí tenemos esta IG Max, que es la corriente máxima que puede soportar, de hecho, la compuerta, ¿no? El gate. Vamos con el tiempo de disparo. Bien, el TG. Si bien no lo coloca aquí el cuadro de características o la curva de características, el, el tiempo de disparo lo especifica más comúnmente en nuestro datasheet, que nos da a conocer, de hecho, que nos dice, ¿no? Una vez disparado el SCR, el voltaje entre la compuerta del cátodo debe ser removido. Caso contrario, se puede dañar la compuerta. La duración del pulso varía entre los 3 microsegundos hasta los 100 microsegundos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir justamente de que el gate requiere justamente de una tensión, de un pulso que tenga justamente, a ver, como consideración, el voltaje entre la compuerta y el cátodo debe ser removido, dice. O sea, quiere decir justamente de que nuestro componente tiene, vamos a dibujarlo aquí nuevamente. Ya nuestro componente lo tenemos acá. Y nuestro datasheet nos da a conocer, de hecho, de que tenemos nuestro gate, tenemos aquí nuestro ánodo y nuestro cátodo. Entonces dice, ¿no? Una vez disparado el SCR, bueno, ok, aquí ya está el switch, está cerrado. Aquí le vamos a colocar una línea y aquí le vamos a colocar otra línea. Bien, ya está cerrado el switch. Aquí una S, switch. El switch está cerrado. Y dice, ¿no? Una vez disparado el SCR, el voltaje entre la compuerta, bien, este sería el voltaje de la compuerta, que sería el VG, y el cátodo debe ser removido. Y este es el voltaje del cátodo. Debe ser removido, caso contrario se puede dañar la compuerta. Bien, entonces se puede quemar la entrada del gate. Ahora, ¿qué es lo que dice? Que una vez exista una tensión, dice, ¿no? Una vez disparado el gate, bueno, ya está cerrado el circuito, el voltaje entre la compuerta, bien, VG, y el cátodo debe ser removido. ¿Eso qué quiere decir justamente?
Que en caso contrario de que no exista una circulación, generalmente aquí debe haber un paso de corriente. Generalmente, toda la tensión que requiere del gate siempre circula por cátodo. En algunos componentes hace justamente que solo reciba pulsos, en otros que sea pulso cortante, de hecho. Pero dice que no debe haber justamente una tensión entre BG y BK. Si eso es correcto, tendría que tener una condición de entre 3 microsegundos hasta los 100 microsegundos, de hecho, para hacer el corte. Caso contrario, se puede dañar la compuerta. Bien, ese es un asunto que se puede ver justamente según el componente. En nuestro caso, nuestro SCR, nuestro C106, es casi poco probable de que se haga esta clase de aplicaciones justamente, ya que trabajaremos con pulsos. Generalmente son de PWM los pulsos que se trabajan con los SCR. La mayoría que he visto y he podido comprender, todos trabajan con pulsos PWM. Bien, esos pulsos son justamente variados según el tiempo y obviamente el ancho del pulso identifica mucho el trabajo también de lo que interpreta aquí. Bien, por tiempo muy corto, por microsegundos. Bien, vamos a leer nuestro datasheet del C106 que nos especifica de hecho ese punto más importante de hacer el corte o remover justamente la tensión entre el cátodo y la compuerta, ¿no? Vamos con el siguiente. Aquí tenemos unos encapsulados que ya anteriormente le había mencionado, o empaques. Ese tipo de empaques, ¿ya? Que también te especifica el datasheet, te dice de qué componente está realizado, para qué es esa parte, esa abertura, si tiene un agujero, por ejemplo. Generalmente todos los componentes que tengan agujero quiere decir que se puede. Es una opción para colocar una disipación de calor, siempre y cuando trabaje a su más del 50% de su capacidad de este componente. Bien, según el código, se define un empaque utilizado por el SCR. A continuación se muestra justamente, o se está mostrando unos elementos más comunes la cual tenemos. Este es uno de los más comunes, de hecho, que tenemos. Bien, si no me equivoco, uno de ellos que sería el más eficiente y el que generalmente, como les dije anteriormente, se ocupa más para hacer una variación de frecuencia o en este caso de elevar la frecuencia o su onda senoidal que trabaja este componente sería el 2N2222A. 2N22. Bien, mejor lo dejo así nomás. Estoy haciendo cualquier cosa menos lo que debo hacer. Bien, ahí nomás lo dejamos entonces. 2N2222A. Aquí en este componente es similar justamente al que yo les mencioné anteriormente, que es el C106, que viene a ser similar a este encapsulado o a este empaque, ¿ya? Soporta hasta 5 amperios. Este otro encapsulado o empaque hasta 1 ampere, por eso no disipa mucho calor. 1 ampere es muy poco, no genera mucha temperatura. Hasta 30 amperes ya requiere justamente ya de una disipación de calor, inclusive mucho más grande, por eso tiene una especie de ojal de salida metálica que está incorporado en la parte de la espalda del componente. Hasta 200 amperios, este otro elemento, que toda esta base de enroscado es justamente para una base metálica que ayuda justamente a utilizarse como un disipador de calor. Ustedes saben muy bien que todo metal, todo fierro, generalmente de material dulce, hierro dulce, se trabaja muy bien para el intercambio de temperatura. Eso quiere decir que si tenemos algo, si el ambiente está caliente, ese elemento, ese hierro dulce, absorbe todo lo que viene a ser justamente la temperatura y eso elevando un poco más. Si la temperatura ambiente está a 30 grados, eso se supera a 30 grados y absorbe un poco más de temperatura. Bien, por eso ayuda a disipar. Mientras más amplio sea la base de hierro dulce, pues más rápido hará de que se enfríe lateralmente por el tema de ambiente, ¿no? Más que todo por el ambiente ventilado, si es que lo hay. Hasta 700 amperes el último, que de la misma manera es el mismo trabajo encapsulado, pero los cordones de trabajo o las conexiones son externas. Bien, tenemos ahí de la misma. Ahí existen dos cátodos. Bien, aquí hay uno y aquí hay otro, pero ambos deben estar trabajando justamente de manera simultánea. No quiere decir que tengan dos salidas. Bien, un gate, que sería la compuerta, y el ánodo. Muy bien.
Ha dicho esto, tenemos aquí un circuito de trabajo, la cual la vamos a interpretar el día de mañana, de hecho, en la clase. Y tenemos, ¿no? Circuito de encendido y apagado. Desde el punto de vista del lado de potencia del SCR entre ánodo y cátodo, existen básicamente dos maneras de producir el disparo a través de la compuerta. Uno que sería sin fuente independiente y otra con fuente independiente. Cuando es sin fuente independiente quiere decir que de la misma tensión que alimenta o va a atravesar el SCR, pues alimentará de la misma manera al gate, como el caso este, sin fuente independiente. Aquí tenemos una fuente BS, voltaje de salida, y este directamente, como ustedes pueden ver aquí, va y alimenta al componente, ¿ya? Al SCR, y de la misma manera aquí existe un nodo que va y alimenta también a una resistencia para obviamente salvaguardar la vida o la integridad de hecho de la misma compuerta, porque solamente soporta hasta 5 voltios sin resistencia. Ahora, si la tensión o el voltaje de salida o la de la fuente es mayor, requiere justamente de una resistencia para cuidar, de hecho, a la compuerta o al gate, ¿no? Y ahí lo vemos. Miren que ustedes va justamente hasta el gate y ese sería sin fuente. Con la misma fuente principal que le entra al SCR, se utiliza justamente como un puente, como un nodo y que se alimenta directamente hasta la compuerta. Y aquí va directamente a la carga, ¿no? Listo. Cuando es sin fuente, o perdón, con fuente independiente, es que tenemos dos fuentes ahora. Una fuente principal que es justamente la que va a atravesar y alimentará la carga, como en este caso, viene aquí hasta el SCR, ¿bien? Sale por el cátodo y ingresa directamente hasta la carga resistiva e inductiva, RL, voltaje de salida. Bien, ahora, este de aquí tiene otro voltaje, voltaje 2, positivo, y esto hace de que alimente el lado positivo y entre por la resistencia y llegue directamente hasta el gate. Bien. Ven ustedes que el negativo está directamente también enlazado o está conectado o está empalmado por un medio de un nodo también al mismo negativo de la otra fuente. Principal elemento, para que el componente funcione muy bien, siempre debe conectarse a ambos negativos haciendo un solo negativo o un punto neutro. Generalmente, cuando hay métodos de prueba, se olvidan de colocar el neutro de la otra fuente hacia el neutro principal. Y esto hace justamente de que no ocurra una fuente, porque si imagínense, varias veces ha pasado la misma. Solo colocan el pulso positivo que vaya al gate y nada más. Entonces, hacer un pulso positivo del gate no pasa nada, porque obviamente la diferencia de potencial debe ser entre un voltaje positivo y uno negativo o cero. Si solo tiene el positivo, no tiene funcionalidad, de hecho. Bien, a menos que sea alterna. A menos que sea alterna, de hecho. Pero en alterna, de la misma manera, siempre debe conectarse, inclusive siendo alterna, debe conectarse al negativo de la fuente, de hecho. Se trabaja de la misma manera. Pero si no colocamos esta parte negativa, aquí lo voy a encerrar nuevamente, esta parte negativa al mismo negativo de la fuente principal, esto no va a funcionar, porque lo que quiere hacerse aquí es de que se cierre un circuito. Aquí es un circuito cerrado ya. ¿Ven? Al momento de no haberlo, la parte negativa enlazada o conectada con con el otro negativo de la otra fuente, se queda como un circuito abierto esto. Y un circuito, si no está cerrado, pues no conduce a nada, no funciona. Por esa razón es que sí o sí debe estar conectada, ¿ya? Esa fuente negativa con la otra fuente negativa, de hecho. Bien. Serían las únicas dos formas de conexión de encendido y apagado. Claro, es una función básica. Bien. Vamos a ver con sin fuente, ¿no? Cómo es que opera y cómo funcionaría en nuestro caso, ¿no? El encendido o sea, la activación de un SCR en conducción. Este SCR para estar en conducción utilizando
fuente, o sea, una sola fuente o fuente independiente con la fuente de alimentación del SCR principal, funcionaría de esta manera. Utiliza parte de la tensión del circuito de potencia, si eso había mencionado, la que ingresa directamente a ánodo, para producir un pulso de corriente en la compuerta. Es el más fácil de implementar, eso es cierto, no requiere de mucha interpretación, de mucho más cableado y todo lo demás, porque te sale más fácil inclusive, ¿no? De ahí del ánodo pones una resistencia y lo pones al gate y listo, ¿no? Ya tiene ya su pulso. Pero deben considerar algo, que esto generalmente ya como que no hay un control eficiente cuando se trabaja de esa manera. Pero de que funciona, funciona, pero no hay un control eficiente. Bien. Sin embargo, no es muy apropiado cuando la tensión del circuito de potencia, de potencia es alterna. Bajo estas condiciones, la tensión de disparo puede variar, lo que reduce la confiabilidad de disparo. Eso es cierto. Si aplicamos corriente alterna, de hecho, no se olviden que va a activar, de hecho, hará el disparo al SCR cuando la onda senoidal positiva esté en curso, cuando es alterna. Cuando llegue a la onda senoidal negativa, se va a abrir el circuito. El entreano de cátodo estará abierto. Nuevamente, otra vez, cuando se cierre, perdón, llegue nuevamente el pulso, el semiciclo positivo, nuevamente va a cerrarlo. Y así sucesivamente. Bien, o sea, no hay un control. Es como si fuese un autocontrol, de hecho, pero no, no de forma efectiva. Muy bien, no de forma efectiva. Vamos al siguiente. Este es el más interesante, el que se ocupa más del 80%, 90% de su utilización, de hecho, ¿no? Con fuente independiente. Bien. Se utiliza en sistemas externos para generar la tensión aplicada entre la compuerta y el cátodo. Su implementación requiere de varios componentes ya adicionales. Sin embargo, la tensión generada es fija y conocida que incrementando la efectividad del disparo podrá ser absolutamente confiable. Y eso es cierto. ¿Ven? Aquí, por ejemplo, si bien vemos que nuestra fuente es un voltaje de corriente continua, podemos aplicar, de hecho, una fuente de corriente alterna. Bien, esta sería nuestra fuente. Y conectábamos, de hecho, acá y acá. Voy a colocar aquí una X indicando de que no es continua. Y que de aquí vamos a colocar, de hecho, nuestro tierra, nuestro símbolo de tierra. Listo. Ahora sí, tenemos un voltaje en corriente alterna. ¿Ya? Que atraviesa, de hecho, sale de la fuente y que llegará directamente hasta el ánodo, ¿ya? De nuestro SCR. Siempre y cuando la tensión de ruptura no sea los 200 voltios o 220 voltios, eso es lo que hay que buscar en los datasheets. Que si nosotros aplicamos una tensión de 220 voltios al ánodo, que no sean los 220 voltios la tensión de ruptura. Si eso es así, no necesita de hecho entonces la tensión del gate, de la compuerta, porque esto va a trabajar como un autopaso, como un autocontrol, porque la tensión de ruptura solo soporta un cierto número de voltaje. Supera ese voltaje y se cerrará el circuito y dejará pasar la mayor cantidad de corriente hasta que nuevamente vuelva a ser cero. Otra vez sobrepasa la tensión de ruptura y nuevamente se cierra. Hasta que llegue nuevamente a cero otra vez el voltaje y otra vez se abra. Y así sucesivamente. Bien. Si la tensión de ruptura es elevado, ¿ya? Si la tensión de ruptura es elevado, entonces a 500, 600 voltios no pasa nada. Va a aguantar los 220 tranquilamente. ¿Ya? Ahora aquí tenemos una fuente de salida de corriente continua. BS2. Entonces de aquí sale el positivo, sale directamente y alimenta a la resistencia, que será, la resistencia de hecho es el guardián, es su guardaespaldas de la compuerta para que no se dañe. ¿Bien? Y entra al gate y hace si bien antes estaba abierto este componente, ahora estará cerrado. Bien. Al estar cerrado, entonces dejará pasar la mayor cantidad de
intensidad, flujo o corriente y hará justamente de que esta carga resistiva e inductiva RL que tenemos acá pueda trabajar y nuevamente vuelve a su estado inicial nuevamente, ¿no? ¿Ok? Ahora, como vuelvo a mencionar, el negativo sí o sí debe estar conectado con la carga, ¿ya? O bien por la salida del neutro de la fuente, si es alterna. Bien, aquí lo está haciendo de hecho. Muy bien. Ahora, esto como cualquier otro diodo se lo puede calcular de hecho para obtener cuál es la potencia del SCR, cuál es la resistencia que puedo colocar, si le entra una cierta corriente y un cierto voltaje, qué resistencia debo colocar, cuál será justamente la tensión de paso justamente en ambos lados, en ambos sentidos, entre ano y cato, etcétera. Se puede calcular todo ello según su referencia, ¿no? Esa forma de cálculo es mucho más básico, ¿bien? Ahora el cálculo de obtener los pulsos de corte y según el cuadro, perdón, la gráfica de diagnóstico de los pulsos eléctricos, pues ya eso viene un poco más considerado la ecuación, ¿no? Y esto es un poco más fácil de poder obtener resultados y datos para poder obtener, ¿no?, la mejor funcionalidad del componente acompañados del datasheet. ¿Bien? Aquí tenemos un ejemplo de circuito de disparo. Aquí tenemos al famoso optotransistor. ¿Bien? Este optotransistor es parece ser un 5-5, un circuito integrado. Este tiene 6 patitas, de hecho, 6 pines, 3 a un lado y 3 al otro lado. ¿Ya? Y en este caso solamente funcionan 4, pero por si acaso. 2 de entrada y 2 de salida trabajan. Y este es un MOC, bien, más conocido como MOC. MOC 3033, si no me equivoco, 3060, algo por ahí. 3060. Claro, según sus características de trabajo también, ¿no? Este sería el optotransistor. Este optotransistor es como un MOC, como les mencioné, ¿no? Y simplemente en el interior tiene un LED que manda una señal, este recibe, por eso es opto, recibe la señal del LED, esa luminosidad, y este hace de que desde esta fuente de alimentación que tenemos acá, lleve la tensión, bueno, tenemos acá, se resguarda aquí siempre y cuando no sea su tensión de ruptura, y nuevamente se pasa hasta la resistencia, ¿ya? Y este está en un lugar interno del MOC, hasta que este MOC reciba la señal del optotransistor, cerrará el paso y dejará la entrada de la corriente o la influjo de intensidad, de hecho, dentro del gate. Una vez recibida el pulso eléctrico en el gate, dejará pasar absolutamente este circuito, cerrando sus compuertas y haciendo trabajar derecho a nuestra carga RL resistivo inductiva, ¿no? Muy bien. Es válido para ambos, puede ser alterno o continuo. Este MOC es muy bueno. Es simplemente, como no es un relé de estado sólido, esto por un pulso de iluminación en su interior tiene un LED. Es como si fuese un LED y un LDR. Ambos se encuentran dentro de esa cápsula. Ilumina el LED, recibe la luz, el LDR, y eso deja el paso justamente entre sus pines de contacto, entrada y salida. Bien. Lo interesante es que puede funcionar con ambas tensiones, como alterna y como continua. Bien. Obviamente que esto de acá, el del MOC, trabaja entre 3 a 5 voltios. Bien. Ahí tenemos uno. Obviamente hay un montón de circuitos justamente que se puede referir a la misma, o sea, de cómo activar esa compuerta, ese gate. Tenemos aquí el siguiente. Este otro siguiente utiliza justamente un transformador de impulsos. Como le voy a mencionar, simplemente que le ingrese a la compuerta o al gate 0.06 voltios, 0.7 voltios, activará de hecho con un corto tiempo de hecho del pulso, activará de hecho la compuerta.
Una vez activa la compuerta, estará cerrado el circuito entre ánodo y cátodo y eso dejará trabajar justamente nuestra carga RL. Vemos acá, hay una fuente de corriente continua, es un transformador de impulsos, llega justamente aquí, hace el trabajo en la bobina y esto está controlado por un transistor de hecho, que lo vemos aquí en modo de trabajo. ¿Bien? Si bien este voltaje, el VCC es continuo, este otro voltaje, o el BS, voy a colocarlo aquí, este sería el que da la orden en qué momento va a activar. Bien. Como este transistor, de hecho, simplemente ayuda como un paso. Es un paso, nada más, es un interruptor. Recibe un pulso en BS, de hecho, y deja pasar o alimenta a la base del transistor. Y esto dejará pasar justamente el flujo eléctrico y dará paso al transformador de impulsos. Recibiendo esa tensión, de hecho, en lo contrario de la otra fuente, perdón, de la otra bobina, esto dejará, también inducirá y mandará el paso justamente. Ahora aquí tenemos un diodo. Ese diodo hará justamente de que esa inducción sea simplemente pulsos positivos y no negativos, por si algo puede llegar a pasar, de hecho, ¿no? Entonces pasa por la resistencia como un guardaespaldas, protegiendo de hecho la cantidad de voltaje y corriente necesaria que requiere el gate, e ingresa y activa de hecho el gate. Bien. Ahora, nuevamente repito, ¿no? El otro lado de la bobina debe estar conectado con el negativo de toda la fuente de alimentación. Si no está así, no va a funcionar. Bien. Ahora aquí esta fuente manda y lleva directamente la alimentación principal, la ánodo, sale por cátodo y directamente vuelve a hacer el trabajo para nuestra carga RL, de hecho. RL, resistivo inductivo. Buen día. Sí, buen día. Esto sería como el transformador chopper, ¿no? El de la fuente Exacto. desconectada. Sí, eso es. Muy bien por su referencia, eso es en realidad. Porque esto de acá, si bien ese transformador manda pulsos eléctricos, lo único que hace es que puede transformarse, de hecho, en una tensión negativa. Pero para eso tenemos nuestro diodo que nos ayudará justamente ahí a que solo mande los pulsos positivos. Es muy peligroso de que si no está ese diodo en esa parte, hace de que al momento de mandar una tensión negativa, abrirá y cerrará directamente la compuerta. O sea, sin sentido, ¿no? No tiene sentido de ello, ¿no? Bien por el ejemplo que ha mencionado su compañero. Es el único, bueno, hasta el momento es el que más se ha visto y se utiliza también, ese el transformador, el generador de pulso chopper que le dicen, ¿bien? Porque en general se puede variar, es un modo de variación, de hecho también eso se lo puede manipular. Pero hay otro punto, inclusive colocándolo aquí un Arduino se le puede trabajar de la misma manera, con puntos, con el PWM, ¿bien? Coloco directamente, y supongo que ustedes deben tener también su Arduino. Bien, el Arduino, de hecho, este Arduino puede de la misma manera generar su voltaje, inclusive hasta de 5, y podemos nosotros colocar sus parámetros de salida, el PWM, sin necesidad de ir hasta el diodo. Directamente podemos interpretar la salida eh, hasta la base, perdón, el gate, la compuerta. Pero no olvidemos que el negativo, del borne negativo del Arduino, también debe ir y hacer trabajo ahí, porque no de nada servirá. Tiene que transformarse en un circuito cerrado esto. Mayor efectividad, mayor trabajo, seguridad y confiabilidad. Si no colocamos el negativo, no va a servir de nada. Habrá problema. Tal vez los primeros pulsos trabajarán bien, pero no es más que se descompagine el tema de que no hay una conexión directa con el negativo, ahí estamos haciendo el gran problema, de hecho. Bien, ahí tenemos otro ejemplo, o bien por último, lo más sencillo, una pila de 1.5 voltios, bien, y tenemos un switch. Aquí voy a colocar 1.5 voltios. Bien, entonces de este positivo mando directamente hacia me compro un pulsador, de hecho, un pequeño pulsador, bien, y coloco, como es una tensión muy pequeña, simplemente no necesita un pulsador enorme,
y va directamente aquí a las, bueno, como es 1.5 voltios, de hecho no necesita la resistencia, sino directamente hasta la base, o en el caso del gate. Ahora, obviamente, el negativo nuevamente debe irse conectar con el negativo de toda la alimentación principal. Y así tenemos un funcionamiento. No olvidemos de que esto debe ser un circuito cerrado. Mayor efectividad, mayor seguridad, de hecho. Bien. ¿Hasta aquí existe alguna consulta, alguna pregunta que tengan, jóvenes? Mientras voy alistando la lista de asistencia. Bueno, hay dos formas de poder saber esto, ¿no? Uno puede ser de que no pregunten, porque en realidad sí lo entendieron bien. Y otra puede ser de que no estén atentos a la clase y no saben qué preguntar. ¿Con cuál de las dos opciones me puedo ir? ¿A o B? Con la B parece, ¿no? He escuchado murmullo por ahí. Pues aquí en mi casa no, es allá, es allá. ¿Dónde? A ver. Vamos a ver dónde está Portillo. ¿Está vivo? Presente, sí. Muy bien, sí. Ok, listo, Portillo. Amaru. Presente, ingeniero. Listo. Zárate. Presente, ingeniero. Zárate, como siempre, de lejos se escucha, ¿no? Una chilchina parece que hay por ahí. Camacho. Presente. Listo. Mamani. Presente, ingeniero. Ya. Scaler. Presente, ingeniero, presente. Bien. Montesinos. Presente. Listo. Dorado. Presente, presente, Muy bien, creo que estaba durmiendo, Dorado, o desayunando, no sé la verdad, pero bueno, a ver. Pareja. Presente. Listo. Copa. Presente, ingeniero. Muy bien. Calderón. Ya. Barbolín. Presente, ingeniero. Ya. Rojas. Presente, ingeniero. Muy bien. Parece que hay alguien ahí, ¿no? Que va a entrar a la olla, parece ahí de fondo. Ya era hora ya. Padilla. Presente, ingeniero. Ya. Sánchez. Presente, ingeniero. Listo. Ramos. Presente, ingeniero. Ya. Vázquez. Presente, ingeniero. Ya. Terán. Presente, ingeniero, presente, Terán. Ah, ok, Terán listo. Quispe. Presente, Inge. Presente. Listo. ¿Hay alguien más que no nombré tal vez? Al parecer creo que no. Bien. Bueno. ¿Dudas entonces? Creo que no lo hay. Este es un componente básico. Miren, le digo lo siguiente. Si ustedes lo entendieron bien, todo lo que venimos viendo en la parte de la gráfica, la teoría, obviamente eso lo vamos a interpretar mañana en el datasheet según el componente de la cual vamos a comprar, porque vamos a utilizar la misma. Todos los demás componentes que vienen detrás de este siguen siendo la misma, solamente lo único que va a cambiar es su parámetro de trabajo, nada más. Y al cambiar el parámetro de trabajo cambiará un poco la curva, nada más también. Después todo lo demás sigue siendo lo mismo. Si ustedes le entienden a este, lo van a entender a todo lo demás, al triag, al tiristor, al este componente del SSR que obviamente lo están viendo en este momento, al GTO, Al día. ¿Cómo al dice? día. Al día. Ah, sí, el DIAC, de hecho, un componente importante, sobre todo si vamos a hacer un variador de frecuencia monofásico, el famoso llamado dimmer. Ese sí vamos a ocupar. ¿Por qué no hacemos uno trifásico? Porque es casi un poco complicado, se hace el tema de poder mantener los
parámetros entre las otras dos fases. Y a veces es complicado encontrarse un dimmer, o perdón, en este caso un potenciómetro trifásico o para 3 polaridades, pero que sea justamente de arriba de 500K, o sea, tenga el rango hasta 500K, por ejemplo. Es casi muy poco probable de encontrarlo. Si tuviese eso, sí, haríamos un variador de frecuencia, pero de menor potencia, una potencia pequeña. Pero como vuelvo a mencionar, con monofásico no sirve. Si nosotros podemos alterar la variación de la frecuencia eléctrica que nos viene con 50 Hz de frecuencia, la modificamos de hecho según el corte y la que tenemos, porque sería ya utilizando elementos o componentes controlados que se puede controlar, muy fácilmente nos sirve para cualquier cosa, modificar cualquier motor. En este caso sería solamente para máquinas rotativas, obviamente, pues, ¿no? Para máquinas soldaduras, una vez se utilizó para máquinas de soldadura, pero no funcionó. No funcionó porque, le comento lo siguiente, no funcionó porque requiere justamente de un amperaje bastante grande, bastante fuerte. Ese es el asunto. Para métodos de experimentación, para métodos de educación, de conocimiento, se hace con potencias pequeñas. Pero una vez que ustedes le enganchen, le encuentren la formalidad, le encuentren lo importante del circuito, ustedes modifican, de hecho. Ustedes los modifican. Bien, vamos a dar inicio justamente a la culminación de esto. De hecho, mencionó, a ver, lo siguiente. Bueno, este es el siguiente componente que vamos a ver, el GTO. En este caso, voy a considerar lo siguiente, miren. Ustedes tienen protoboard, ¿no es cierto? Supongo que sí, han llevado varias electrónicas. No voy a pedir, de hecho, protoboard y todo lo demás, porque sé que ustedes lo tienen en el protoboard. Lo que sí voy a necesitar es que ustedes traigan, o sea, supongo, ustedes deben tener multímetro, protoboard, deben tener cables, o sea, jumper, o sea, cables, lo cual, o telefónico o UTP, lo que ustedes tengan para hacer los empalmes o las conexiones, supongo que deben tener algún tipo de, algún alicate especial para poder sacar los componentes también, porque si se requiere, no es necesario sacar con las manos. Al momento de sacar con las manos siempre se doblan, se quiebran las patitas, los pines, y un componente electrónico sin pines pues no nos sirve de nada, y soldarlo es imposible, no se puede. Peor si se rompe directamente desde la base del encapsulado, no se puede, directamente a desecharlo. Bien, requiero de que se consigan de hecho 3 SCR, o mejor le envío la lista en un momento más al WhatsApp para que ustedes lo traigan de forma detallada, porque necesitamos un foco también incandescente con su socket y un par de cables de unos 2 metros aproximadamente con de 1 milímetro suficiente para hacer el trabajo que vamos a realizar allá. Allá nos vamos a hacer pedir de hecho las ondas y el osciloscopio para hacer la prueba. Ojalá nos dé el tiempo, espero que sí. Así que en este caso no hubiese ninguna complejidad. Les paso un momento más la lista. Bueno, lo tengo aquí de hecho. ¿Ya? Diodo supongo que ustedes tienen. Mejor voy a pedir todo y que para que ustedes lo traigan en su maletín, tengan alguna caja de herramientas, qué sé yo, no cómo lo mantengan, su herramienta, sus componentes electrónicos o eléctricos que tengan de la misma manera, ¿no? Siempre es bueno tener una cajita, aunque sea plástica, pequeña, pero siempre es bueno tenerlo, así se guarda todo, no se maltrata el protoboard. Si el componente está armado, no se va a doblar en la mochila o en una cajita, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre es bueno. De todas maneras, a futuro también le va a servir para hacer sus primeros trabajos, sus primeras prácticas. Siempre es bueno tener así, la herramienta va sano y salvo y no va en toda la mochila, perforando, haciendo hueco, aplastándose, etcétera. Bien. Le comento lo siguiente, entonces el día de mañana estamos con la realización justamente de la compra, perdón, de la realización de la práctica en el laboratorio. Muy bien. ¿Estamos todos de acuerdo? Todos tienen la posibilidad de traer sus herramientas, ¿no es cierto? ¿O hay alguien que no? Porque Sí. así, todos tienen, eso es lo que les consulto para ver si no podría armar de grupo de 2 personas por laboratorio sería. Sí, podemos llevar, ingeniero. Bien, es mucho más interesante cuando cuando son solos, pero si hay alguien que no puede, o 2, 3 o 4 personas ya no pueden, voy a armar grupos, así que por eso es lo que requiero. Mejor para no hacerlo más largo, en el grupo de la materia voy a mencionar quiénes pueden y quiénes no pueden, me consultan y voy a ir armando grupos. Y enseguida también les paso el de la lista de materiales, más que todo en este caso sería
SCR lo que necesitamos y un par de diodos, más el foco, esperemos que tengan el foco, un socket y unas clavijas más que le voy a pedir. Bien, le paso enseguida entonces al grupo mejor la lista de materiales. En este momento lo tengo acá en el teléfono, pero no está en la computadora. Bien, enseguida le paso entonces, si no hay más consultas, aquí terminamos la clase entonces, jóvenes. Muy bien. Nos veremos el día de mañana, no se olviden a las 8:30. Me dijeron que a las 8:30 era en el laboratorio, así que